Tenemos la tendencia últimamente de desechar simplemente lo tradicional o lo viejo por creer que el tiempo marca si es obsoleto o no. Debemos pensar más allá de ello y ver el valor que aporta. Entonces, hoy hablaremos un poco de lo que son los materiales y recursos didácticos tradicionales en el aula. Mi compañera Teresa Costa y mi persona, Eva Quiñones. Bueno, no podemos comenzar a hablar de los recursos tradicionales en el aula dejando en primer lugar a otro elemento que no sea el libro. Es fundamental, digamos que el elemento que nos hace, que cada vez que lo vemos nos hace pensar es en conocimiento, en información, y es una herramienta vital. Tiene esta característica de que ofrece la información estructurada, clara, ya su contenido está organizado en una secuencia que provee al cerebro de una mejor captación del mensaje. Sabemos que yo no voy a comenzar a presentar análisis conceptual profundo si antes no he hablado de las características, de lo que es algo, de ofrecer ejemplos, incluso libros de texto que vienen con actividades incluidas para que los estudiantes las desarrollen. Entonces, pienso que sé que también por el tema del ahorro del papel y todo esto de la ecología, ayudar al planeta, pero que en su tiempo no valoramos tanto lo que era el tener un libro. Bueno, eh, in, incluyendo una anécdota, yo recuerdo que en lo que nos llegaba la lista de los útiles escolares, iba incluido casi siempre un libro de texto, bien sea de Santillana, El Caracol, y en casa tuvimos la oportunidad de poder adquirirlo, y ya mi hermana mayor lo tenía, pero el tener eso en el salón de clase, recuerdo casos particulares en los que el profesor lo utilizó dentro del aula, y de verdad que la clase fue distinta, fluyó diferente, más allá de simplemente presentar la información utilizando eh, una clase bien explicada, el pizarrón del que hablaremos en un momento, sino que había mucha más interacción, se trabajó en equipo de una forma diferente y de verdad que fue una experiencia bastante chévere. Entonces, esto le facilita también al profesor mucho el proceso. Tiene a los estudiantes que puedan leer, que puedan responder en grupo, que pueden evaluarse incluso entre ellos. Esto, recuerdo también, lo vi en bachillerato con los libros de química, cuando tenemos que hacer el pre-laboratorio y el post-laboratorio. Entonces, realmente son herramientas súper valiosas. Y más adelante veremos cómo se vincula esto con nuestra área, con el inglés. Pero siento que podemos aún sacarle provecho en nuestras clases presenciales. Bueno, debo pedirle disculpas porque dije que el principal, el fundamental era el libro. Sin embargo, creo que en lo que uno visualiza un salón de clases, lo primero que ve es el pizarrón. Un aula no se concibe sin la presencia de una pizarra, bien sea de tiza o luego con el tiempo, por cuestiones también de las alergias, a los residuos que la tiza dejaba, llegamos a la del marcador. Eh, la pizarra no es de uso exclusivo del profesor, solamente para ilustrar conceptos, para, eh, para hacer copias, endless, endless copias, sino que los estudiantes pueden participar activamente de una forma que de verdad es emocionante para ellos cuando la actividad está bien planteada, cuando ellos se sienten seguros de la información que han recibido. El pasar a la pizarra deja de ser un evento en el que voy a ser expuesto, avergonzado, tengo miedo, pena, sino que ellos más bien buscan y el levantar la mano del profe, yo, y el tomar el marcador y escribir en la pizarra,
es tu momento de gloria en el salón. Más si vas uno como profesor, la satisfacción de ver cómo el estudiante responde a la actividad de forma efectiva, de manera entusiasta. Entonces, para los profesores que aún estamos en salones de manera presencial, yo digo que resignificar el uso del pizarrón, más allá de, bueno, copio la pizarra, el título, los ejemplos, porque no todo lo puedo dictar, eh, dependiendo del nivel de instrucción. Bueno, podemos hacer dictado en inglés, claro que sí. Sin embargo, el pasar a la pizarra, el incluso dividir la pizarra en varias partes y entregar marcadores por grupo, hacer actividades con timers. Bueno, vamos a profundizar esto en las siguientes unidades de esta materia, pero son cosas que ya podemos ir visualizando. Bueno, otros recursos que tenemos que son tradicionales son los cuadernos y la papelería. Ya hemos comprobado y estudios neurocientíficos nos han demostrado que el escribir a mano mejora la codificación, la decodificación, la retención de información. Sabemos que más allá de simplemente teclear, tipear, es un proceso en el que se involucra muchas más áreas del cerebro, la parte motriz y todo esto mejora en lo que es la relación con la información que luego se procesa, se convierte en conocimiento, el luego producir y construir los propios saberes. Entonces, siento que el escribir a mano debemos buscar promoverlo, incluso en las clases a distancia, tengo una clase online, pero saber que quizás no durante la clase por cuestiones de tiempo, pero promover que mis estudiantes al otro lado de la pantalla también están escribiendo, toman apuntes, pueden subrayar, resaltar, emplear todas estas técnicas que favorecen la organización mental de la información. Bien, también contamos con los carteles, los murales, las carteleras. Estos son recursos visuales también súper valiosos, nos ayudan a organizar y presentar la información que ya fue previamente organizada en la mente del estudiante, del aprendiz, mostrarla externamente de una forma creativa y comprensible. La creación de carteles y murales es algo, es algo fundamental para fomentar la participación del estudiante, su creatividad, también desarrollan agilidad motriz. Eh, Puedo comentar que tuve la oportunidad de trabajar con niños de primaria, de primero a sexto grado, y en muchos casos me preocupaba ver incluso cómo tomaban el lápiz, cómo tomaban las tijeras, porque por todo esto del teléfono, de las computadoras, su motricidad fina no ha sido desarrollada del todo y no tienen esa precisión, su caligrafía puede ser un poco torpe, desordenada, y hacer este tipo de actividades, ellos pueden desarrollar esta capacidad de ser un poco más pulcros, de ser limpios en sus talleres y, y dar paso a crear ese espacio en el que ellos se pueden expresar libremente, ser más creativos, colores, cartulina, todo esto, incluso el material de reciclaje que podemos emplear. No solamente el asignar esta creación de carteles y murales en casa, sino trabajarlas dentro del aula. Bueno, también tenemos por acá lo que es la fotografía y prensa. Esto por toda la digitalización de la información puede que no esté tan a la mano como en otras décadas. Sin embargo, hay mucho material que se puede emplear, ¿verdad? Y parte de incluir esto en el salón, en el aula, es enriquecer lo que es la experiencia educativa.
podemos incluir ejemplos del mundo real, revistas incluso, pueden ayudar mucho a contextualizar lo que es el aprendizaje en sí, que no solamente en nuestro caso, el idioma funciona dentro de estas cuatro paredes, sino que allá afuera hay un gran mundo, un universo entero de otros hablantes, de otras áreas de interés. Podemos incluir los intereses y los hobbies de nuestros estudiantes. El incluso presentar una fotografía, pedirles que la describan, que creen un título para ese artículo a partir de la foto que ven, diferente al que ya presenta el, el material impreso y, y, bueno, todo esto que enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, tenemos lo que son las conferencias y exposiciones magistrales, lo que en nuestro plan de clase casi siempre llamamos exposición didáctica. Bien, más que solo presentar, transferir información, buscamos que nuestras clases los transformen, los inspiren y, y procurar la participación, que no sea un monólogo. Yo tengo como norma interna en una clase no hablar yo sola más de 4 minutos seguidos. Siempre intercalo alguna pregunta, voy de una vez incluyendo ejemplos en lo que voy explicando y pedirles a ellos que me completen con algo que previamente he dicho, mantenerlos activos. Esto es todo un desafío porque sabemos que por todo el efecto TikTok ya no cuesta, o sea, mantener la atención de nuestros oyentes por más de un minuto, si es presencial, porque bueno, llama la atención lo que es el lenguaje corporal, podemos captarlos por nuestros gestos, pero es vital el que nuestras exposiciones sean bastante interactivas al presentar los conceptos, las ideas, el explicar, que ellos puedan involucrarse y relacionar esto con sus vidas, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de lo que les estamos explicando? Y pues el que esto pueda inspirarlos a ellos a utilizar en el día a día, a emplear este conocimiento en lo que ellos son y hacen fuera del salón. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre las desventajas de los materiales didácticos tradicionales. Bueno, en primera instancia, la rigidez y falta de flexibilidad es digamos que un rasgo bastante preponderante e importante en este caso, ya que el hecho de que muchas veces el currículum y digamos los lineamientos que hay dentro de la escuela no te permiten digamos salirte o tener mucha eh, flexibilidad o facilidad al cambiar una unidad por otra o tratar de aprovechar más de una unidad u otra. Porque hay que seguir el libro y hay que apegarse a eso, a lo que tenemos ahí y al recurso que se brinda. Por otro lado, también tenemos el tema del prejuicio académico. Ya hoy en día los estudiantes, bueno, además de que tengan muy poco interés en todo aquello que no esté relacionado con la tecnología, cuesta un poco que se tomen el tiempo para leer o para revisar e incluso para chequear cualquier tipo de ejercicio. Asimismo, lo toman como un recurso anticuado, fuera digamos, desactualizado y que bueno, de alguna u otra manera también el hecho de que se utilice un material que sea viejo, un material antiguo o que no se apegue por lo menos a los tipos de ejemplos reales y de lo que está sucediendo ahora, eso también desmotiva bastante o puede crear que el estudiante tenga cierto rechazo o digamos una actitud más indiferente hacia el material.
Por otro lado, el tema con el material tradicional, también podemos hablar de esas ventajas o facilidades que nos puede brindar el uso de este tipo de material, y es que, bueno, a través de la lectura, a través de la práctica y de la reflexión, bueno, podemos tener una mayor estimulación cognitiva a través de los materiales didácticos o actividades que se puedan hacer dentro del aula, ya sea a través del uso de papelería. eh, Se puede crear un poco más de interacción entre un grupo, entre grupos y entre estudiantes, lo que pueda llegar a ser tener mayor calidez humana, hay un poco más de cercanía entre un estudiante y otro, que bueno, por un lado la parte virtual se puede quedar un poco atrás desde ese lado, desde ese punto de vista. Incentivación de la ética y moral. Bueno, se puede tener un poco más claro las normas a nivel del salón, que es tratar de monitorear de mejor manera la manera en la que se dirigen los estudiantes los unos a los otros, cómo se desenvuelve la convivencia, y es una manera un poco más fácil de tener un contacto directo con el estudiante. Facilidad de uso también es una ventaja que podemos tomar en cuenta aquí, que bueno, ahora dependiendo del acceso que tenga el estudiante al libro o al material, eh, es, digamos, muy variable dependiendo de donde estemos, ya sea si ya sea de este país o en otro. La facilidad de impresión y todo eso no es igual, como ya sabemos, puede llegar a ser costoso, y no todos los estudiantes tienen la capacidad de hacerlo. Pero desde el punto de vista a nivel manual, práctico y de memorización, de visualización, obviamente el libro o cualquier otro material tradicional llega a ser un poco más memorable y más fácil de recordar. No hay dependencia hacia la electricidad, porque claro, el material que utilizamos no depende de ningún tipo de suministro, ya sea eléctrico o necesitamos una conexión a internet. Lo que obviamente nos puede de alguna manera, en la situación en la que estamos, facilitar el hecho de no interrumpirnos la clase o de no llevarse a cabo ciertas cosas porque no hay el material, sino simplemente llevarlo o crearlo dentro del salón. Y finalmente, a nivel de nuestra área, específicamente el área de inglés, podemos vincular o podemos relacionar que hay muchos materiales tradicionales, como ya antes mencionamos, que nos permiten, digamos, ser un poco más o desarrollar mejor las clases. En este caso pudiese ser el dictado, que es una de las cosas que mejora muchísimo la comprensión auditiva, que bueno, no sé si el resto de los estudiantes lo hacen, pero incluso en la modalidad virtual también se hace el dictado. Y bueno, en el caso de presencial es bastante fácil evidenciar si el estudiante realmente está prestando atención, si está comprendiendo o no. O sea, es de fácil acceso en la identificación de los errores o de si realmente se comprende como tal lo que se dice. Asimismo, también se desarrolla la parte motora a través de la escritura, y eso también nos permite mejorar la parte de motriz. Asimismo, tenemos el roleplay, que para muchas veces esto son sencillamente tenemos situaciones del libro que podemos extraer y plantearle a los estudiantes. Y la última, por mencionar, serían las flashcards, que bueno, pueden ser elaboradas dentro del salón de clase o pueden ser traídas desde casa, desde el caso del profesor, y se pueden utilizar en el salón para hacer charadas, para hacer juegos de memoria o cualquier otra actividad que sea didáctica o lúdica que nos permita
desarrollar mejor el aprendizaje del idioma. Bueno, esto sería todo por el contenido de nosotros relacionado con los materiales tradicionales. Y bueno, espero que hayan tomado, digamos, lo más bonito y lo más importante de, de esta presentación.